28 de julio de 1821 se proclamó la independencia del Perú por el libertador José de San Martín. Este libertador José de San Martín fue quien otorgó al Estado peruano su primera bandera, su himno y su moneda, y así como también su administración primigenia y sus primeras instituciones públicas al Estado peruano. También es cierto que el 27 de diciembre de 1821, San Martín convocó por primera vez a la ciudadanía peruana con el fin de elegir libremente un Congreso Constituyente, con la misión de establecer la forma de gobierno que en adelante se regiría en el Perú, así como una constitución política adecuada. El primer Congreso Constituyente del Perú se instaló en Lima el 20 de septiembre de 1822. Entre sus primeros miembros constaban con los más destacados miembros del clero, el foro, las letras y las ciencias. Ante este Congreso, San Martín renunció el protectorado y se alistó para abandonar el Perú. El primer paso de la labor, como si bien sabemos, el primer paso de la labor de la Constitución fue la elaboración de las bases de la Constitución política a manos de una comisión del Congreso integrada por diputados como Justo Figueroa, Francisco Javier Luna de Pizarro, José Joaquín de Olmedo, Manuel Pérez de Tudela e Hipólito Unanue. Estas bases fueron promulgadas por la Junta Gubernativa el 17 de diciembre de 1822. Constaban de 24 artículos, además de grandes rasgos que declararon que todas las provincias del Perú, reunidas en un solo cuerpo, formaban así la nación peruana. A partir de ese entonces se le denomina República Peruana. Asimismo se establecía la soberanía que residía en la nación, siendo independientemente de la monarquía española y de cualquier otro tipo de dominación extranjera. Su religión sería católica, con exclusión de cualquier otra. Y en cuanto al poder nacional, estaría dividido en 3 poderes, como si bien sabemos fueron el poder legislativo, ejecutivo y judicial. La Constitución del año de 1823. Esta Constitución fue el primer texto constitucional elaborado por el primer Congreso Constituyente del Perú en el año de 1822. Como sabemos, fue de tendencia liberal y fue promulgada por el presidente José Bernardo Torre Tagle el 12 de noviembre de 1823. Como bien sabemos, esta constitución no se llegó a regir inmediatamente, pues fue suspendido en todos sus artículos para no obstaculizar la labor del libertador Simón Bolívar, que en ese entonces estaba preparando la campaña final para la independencia del Perú. Su estructura de la Constitución de 1823 constaba de 194 artículos y estaban divididos en 3 secciones. Como bien sabemos, la primera fue sobre la nación, el territorio, la religión y la ciudadanía. La segunda estaba conformada por la forma de gobierno y los poderes que lo integraban. Y por último, la tercera sobre los medios de cómo conservar el gobierno del Perú. Esta Constitución de 1823, si bien es cierto, fue de inspiración liberal, se basaba en la soberanía popular. Esta soberanía, como si bien es cierto, reside esencialmente en la nación y su ejercicio en los magistrados a quienes se les había delegado esas funciones. Esta Constitución había establecido el sistema republicano de gobierno, quedando así delegada definitivamente la posición monarquista que defendiera anteriormente San Martín. Otro también viene a ser la restricción del concepto de patria a la nacionalidad, que al disponer que son peruanos todos los hombres libres nacidos en el territorio peruano, y lo cual esto se encontraba en el artículo 10, inciso 1. Entre sus principales también tenemos la división de poderes en el Estado. Como si bien es cierto, fueron 3: el legislativo, el ejecutivo
y al judiciario, lo que actualmente conocemos como el Poder Judicial. El legislativo estaría representado por un congreso llamado Congreso del Perú, de naturaleza unicameral, que sería el único que tendría la iniciativa de dar leyes, crear leyes. También se establecía un Senado que esto tenía que administrar la supervigilancia de distinto, tanto del legislativo y del ejecutivo. Otro encontramos el poder ejecutivo como segundo, estaría a manos del presidente de la República del Perú y que debería estar conformado por 3 ministros, uno que viene a ser de Relaciones Exteriores, otro de Guerra y Marina y por último un ministro de Hacienda. Por el último, el poder judiciario lo conformarían los tribunales de justicia y juzgados subalternos, a la cabeza de los cuales estaría la Suprema Corte de Justicia con sede en Lima. Otro también entre sus principales disposiciones encontramos la elección de los gobiernos municipales, que esto se da por obra de los colegios electorales parroquiales. También encontramos el principio de que nadie nace esclavo en el Perú, ni nadie puede entrar en esa condición, así suprimiéndose la esclavitud negrera. La abolición de los empleos y los privilegios hereditarios, la abolición del tormento y también la abolición de las confiscaciones de bienes y toda pena cruel y de infamia trascendental. También se reconoce la instrucción de necesidad de común de la República, que vienen a ser departamentos, escuelas de instrucciones de primaria en locales más pequeños. Por último, la división de la fuerza armada en ejercida de línea, como viene a ser la milicia cívica y la guardia de policía. Si bien es cierto la vigencia de esta constitución, irónicamente, un día antes de que esta constitución fuese promulgada por el presidente Torre Tagle, el mismo Congreso dispuso la suspensión de cada uno de sus artículos que fueran incompatibles con las facultades otorgadas al libertador Simón Bolívar, ya que se hallaba en camino a instaurar la dictadura. Por ello, en la práctica, mientras duraba esa dictadura bolivariana, no estuvo en vigor ni un solo día. Años después, fue restaurada el 11 de junio de 1827 por el Congreso reunido tras la caída del régimen bolivariano o vitalicio que en ese momento se le conocía. El vicepresidente de la República, quien fue Manuel Salazar Iba Quijano, encargado del Poder Ejecutivo, mandó a cumplir el 16 de junio de ese mismo año y que se fuese a restaurar la Constitución de 1823, rigiendo así hasta el 18 de marzo de 1828, siendo reemplazada por la Constitución de 1828, que viene a ser ya la tercera Constitución de la República Peruana.